Que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Jesús Lara. Jesús es historiador, profesor universitario y además, como siempre, pues nos acompaña cuando se trata de estos interesantes temas históricos. Bueno, bienvenido. Sí, señor, él es un acucioso investigador de la historia y eso es muy bueno, porque el historiador no solamente tiene que ser un escritor, ni un profesor, sino tiene que investigar. Hablando de investigación, cuando tú hurgas un poco en los antecedentes del 18 de octubre, que es lo que estamos en este momento tratando como tema histórico, ¿qué hay allí? Es algunas cosas que, por ejemplo, López Contreras se negó a hacer. Sí, por ejemplo, qué sé yo, expulsar del país una cantidad de políticos, entre ellos Betancur, etcétera. ¿O había otras cosas más de fondo? Bueno, el 18 de octubre todavía hoy genera polémica, ¿no? Son 80 años de ese evento histórico que dividió al país en dos y que además ocurre en el contexto del fin de la Segunda y que sin duda alguna, pues, amerita ponerle la lupa. Para analizar el 18 de octubre hay que irnos a 1936. Muere Gómez, llega la transición, López Contreras asume el poder pues en un proceso de convulsión política y ocurre ese evento del 14 de febrero de 1936 donde venezolanos salen a protestar. López Contreras responde con un programa de febrero y aquí empieza pues una fragmentación de los intereses políticos, porque hay tres grandes bloques que van a competir y que va a implosionar en el 18 de octubre. Primero, estos gomecistas sin Gómez, que están pues sobreviviendo a una convulsión, a un sistema político que está cambiando. Segundo, los jóvenes de los partidos políticos. Y tercero, los jóvenes militares. Estas tres grandes toldas de intereses también se fragmentan a lo interno. Cuando llega el año 1945, que ya es el fin del gobierno de Isaías Medina Angarita, empieza la pugna a profundizar su crisis. Primero, se divide López Contreras con Medina Angarita. Entonces, el partido de gobierno, hay una división interna de la cual se habla muy poco, pues, del 18 de octubre. López Contreras es, para las elecciones del 45, candidato dentro de las filas del gobierno, se divide, hay una disrupción interna, hay un proceso pues, de revisión de los lopecistas frente a los medinistas. También están los propios... Y además se dice, perdón, que tendría la mayoría en el Congreso. Bueno, exacto. Para ser electo, ¿no? El archivo de López Contreras, que fue revisado recién por el historiador... Mondolfi, que revisa el archivo, Edgardo Mondolfi, pues nos da cuenta de lo que hay ahí. Hay una posibilidad de que López Contreras gane las elecciones del 45. Luego tenemos entonces por un lado los jóvenes de los partidos políticos. Elecciones en el Congreso, no eran de segundo grado. Claro, eran de segundo grado. Y además tenemos a los militares como Pérez Jiménez, que venía formándose del exterior, a Delgado Chalbó, que están compitiendo. El gran dilema o los grandes argumentos del 18 de octubre es que Medina Angarita no quería ir al voto directo, universal y secreto. Eso es lo que afirma una parte de la sociedad que le llama el 18 de octubre revolución. Y hay otra parte de la sociedad venezolana, de intelectuales, que le llama golpe de Estado. Entonces, hay dos versiones el 18 de octubre de 1945 que vamos años. Pero hay algo mucho más interesante de lo que pasa en el 18 de octubre. Por supuesto, llega el día 17, Medina le sorprende el golpe, pero ya está informado, detienen a Pérez Jiménez, de hecho, en vísperas del golpe de Estado el 18 de octubre, y pues se le dice a Medina que debe entregarse, de que los militares tienen, y es una conspiración que se da junto a Acción Democrática. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? ¿Qué antecedente más importante y del cual se habla muy poco el 18 de octubre? De una figura que ha sido silenciada por la historiografía venezolana y es la de Diógenes Escalante. Diógenes Escalante es el candidato de la unidad de estos factores, del factor militar, del factor de los jóvenes de los partidos políticos como Acción Democrática y del propio gobierno. Diógenes Escalante es un intelectual, diplomático venezolano que en ese momento es embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Betancur con León y van y lo buscan y le dicen: doctor Escalante, usted es el hombre de la transición a un proceso democrático. Se dice que Escalante se comprometió con Betancur a una elección directa, universal y secreta. Claro. En los archivos históricos no hay una evidencia del propio Escalante, política y petróleo. Es factible creerlo, pensarlo, ¿no? Bueno, por las características de Escalante. Y Escalante tenía un compromiso por 2 años. Claro, exacto. Era posible esa condición. Bueno, Escalante llega a Venezuela, ¿sí? En septiembre, principios de septiembre del 45, se hospeda en el Hotel Ávila y empieza la campaña electoral, que es bastante
fogosa por el contexto. O sea, la prensa venezolana en ese momento era como las redes sociales hoy, pues claro, insultos, sin mucho regulación, porque había pues un contexto. Bueno, y Escalante, eran fundamentalmente políticos los periódicos, ¿no? y eran políticos, De más opinión. financiados, y habían tendencias muy más claras. de opinión que de noticias, ¿no? Sí, estaba la Última Noticia, el Nacional, estaba El Tiempo, y habían como tendencias muy marcadas. Bueno, el hombre de la transición, el que garantizaba la paz de ese contexto, un día resulta que dice que sus camisas no están en orden, que las corbatas no están. Que las corbatas Eso no lo están. contaba mucho Ramón J. Ramón J. Velázquez, bueno, Claro, Ramón J. era su Velázquez. secretario. Claro, su secretario. Sí, Ramón J. Velázquez es el secretario, por cierto, es el secretario porque recrea una entrevista a través de los archivos de Escalante que les da su hermana Lola, pero Escalante nunca le da la entrevista a J. Velázquez, él la recrea, es imaginaria. Y Escalante lee la entrevista y dice, caramba, yo nunca dije esto, llámeme ese muchacho. Y le dice, mira, eso que está ahí no lo dije yo, pero eso es lo que yo pienso. Y lo contrata como su secretario personal de cierta hora sin que renuncie a las Últimas Noticias. Y le ofrece... Sí, le contaba mucho el tema de las camisas, de las corbatas y tal, y que se empezó a dar cuenta que ahí estaba pasando algo. Sí, bueno, una junta médica define que Escalante no puede ser el candidato, hay un desequilibrio en su salud mental, sí, y el candidato de la transición, en pocas palabras, se vuelve loco. Es lo que dice la prensa, lo que dice la gente. La familia de Escalante dice que no, por cierto. Dice que fue envenenado y que hay un asunto allí muy silencioso en torno a lo que ocurre con la figura de Escalante. Bueno, se enferma Escalante, no hay candidato de la unidad, se fractura la unidad y llega entonces el punto de quiebre, que es la candidatura de Ángel Biagini, que pues es el ministro de confianza de Medina. Era pues una convulsión. AD dice que producto de esa candidatura no podemos seguir con la candidatura apoyando al gobierno, y se unen entonces a Pérez Jiménez. Pero Pérez Jiménez dice que es él el que busca acción democrática, en sus documentos está. Y Betancourt dice que bueno, que utilizaron el contexto para ir hacia la revolución democrática. Entonces ese es el gran dilema, ¿no? Si es una revolución, si es un golpe de Estado, y eso es lo que el 18 de octubre nos vislumbra, es la ruptura violenta, porque hubo muertos en ese momento. Medina decide que no van a atacar la sede de la escuela militar, donde Delgado Chalbó era el jefe, digamos, de los asuntos académicos en ese momento. Toman la escuela militar y deciden tomar Miraflores. De hecho, cuando Medina se entera del golpe de Estado, igual que Uslar Pietri, que estaba en lo que llaman la hora del burro, a las 2 de la tarde, los agarra de sorpresa, los llaman por teléfono y no pueden entrar a Miraflores porque estaba ya tomada. Entonces, cuando cae Maracay, Medina dice, yo no voy a dejar que caiga una gota de sangre más de un compatriota. Así lo afirma en su texto, sí, 4 años de democracia. Demasiado, digamos, humano y demócrata para haber sido militar en aquel contexto, ¿no? Sí, y manda a decir que llamen a Marcos Pérez Jiménez, que él solo se va a entregar frente a Marcos Pérez Jiménez. Y así lo hace. Que estaba preso. Que estaba preso. Él sale, por supuesto. Por cierto que hay un dato, una cosa de mucha dignidad. Hay un dato importante, que cuando es derrocado hay una reacción popular, ¿no? Que no fue, desde el punto de vista nacional no tuvo mayor repercusión, pero en Caracas sí, que fue la respuesta armada de los autobuseros encabezados por Luis Miquilena. Sí. Y por los troquistas, que eran autobuseros, que habían, y durante 3 días se ponen en Caracas y disparan en el Calvario y se convierte. Y el jefe de eso era Luis Miquilena. Sí, de hecho. Sí, y los detienen. Y quien le echó un parado a Luis Miquilena es el propio Medina. Pues le dice, no haga nada que vaya a provocar muertos. Sí, que cuando trasladan a Medina, de hecho, a la casa militar, había enfrentamientos todavía. Es que era un gobierno muy popular, es decir, era un gobierno que había tenido una gira internacional, que había tenido legitimidad, que había recorrido el país como si fuesen unas elecciones directas, a pesar de la condición, por supuesto, de una elección de tercer grado. Porque en esa transición hay 2 etapas. La etapa de López Contreras fue más dura, ¿no? Sí. Pero cuando Medina, a partir del 45, prosigue la transición, ya los conflictos se habían atenuado, ya los partidos políticos podían legalizarse, ya se había avanzado mucho, de tal manera que Medina se consideró como un presidente. Bueno, el Partido Comunista se legalizó el 9 de octubre, claro, o sea, días antes del golpe de Estado. Y él se involucró mucho en aquella etapa del gobierno que inició Roosevelt, apertura de alguna manera con la Unión Soviética después de al final. ¿No crees que ahí también se subestimó un poco? Se sobreestimaron a lo mejor algunos otros factores, pero se subestimó un poco el tema militar, porque fíjate que yo le escuché una vez al doctor Uslar Pietri decir, mira, yo le dije, Isaías, te van a dar un golpe. Y él le dijo, no, Arturo, ¿cómo se te ocurre? Esos muchachos fueron mis alumnos, ¿cómo me van a dar un golpe a mí esos muchachos? O sea, era un hombre que tenía hasta
esa especie de ingenuidad que era propia de un hombre que era un civilista. Así es. Y el candidato natural era Uslar Pietri, sin duda alguna, ¿no? Así es. Sin embargo, dentro del partido no logró el consenso y Biagini claro. gana ese proceso interno. Medina confiesa que le sorprende el golpe de Estado. En sus 4 años de democracia, que es un libro que sale ya después de su exilio y de su muerte, con el prólogo de su esposa, se habla de dolor, de sentimiento, porque es un hombre que se quita el uniforme, se coloca, digamos, el papel de presidente, de tanto de civiles como de militares. Se quita el uniforme y se pone el flu. Y se pone su flu, y que eso genera conmoción. Pero bueno, en un país donde estamos acostumbrados al orden, al caudillismo, es una transición que es compleja, y por supuesto es una muestra de ello. Pero lo más interesante del 18 de octubre, y en estos 80 años aniversario de ese evento, es cómo se ha enseñado el 18 de octubre hasta hoy. Fíjense que el 18 de octubre aparece en los libros de textos escolar, como aprendimos todos nosotros a estudiar en los colegios, es 28 años luego de este evento. Y aparece en manos del propio ministro de Educación del contexto del año 68, que es Ciso Martínez, y por supuesto hay una conmoción, porque van a haber libros de texto que dicen que fue un golpe de Estado sin capacidad de que el estudiante reflexione, y hay otros que van a decir que fue una revolución. No, de hecho, el propio Betancur, a finales de los años 60, en la segunda edición de Venezuela, Política y Petróleo, demanda y denuncia a Guillermo Morón por utilizar sus libros de texto como evento que genera conmoción en la esfera pública, privada, y que llega hasta los libros de texto escolar. Ahora, mira, porque a fin de cuentas ese debate lo habrá toda la vida. Sí, bueno, exacto. Ahora, sé que esto no se debe hacer porque la historia es lo que fue y no la puedes cambiar para atrás, ¿no? Sí. Pero si a Escalante no le hubiera ocurrido eso, ¿cómo te imaginas tú que habría sido nuestra historia? Bueno, en efecto no se puede hacer historia con el qué pasará, pero pareciera que los hechos nos indican de que el golpe iba. Es decir, independientemente Marcos Pérez Jiménez lo dice claramente en sus entrevistas en diversos espacios y lo plantea. Cuando yo llego de Perú, me empiezo a organizar para que se dé la revolución. Es decir, que con los adecos o sin los adecos, el golpe iba. Los adecos lo que hacen es que aprovechan el contexto, se montan en ese autobús y pues van y construyen su hito y su revolución de octubre, van a hacer ese proceso. Pero pareciera que todo apunte hacia ello. Había un proyecto de país, había un poder por el cual ir. Y evidentemente estos actores no iban a negociar eso en ese momento. Es que está claro, Escalante además era un hombre con mucha prudencia política, que quizás manejar estos asuntos pues se le complicaba. Pero estaba claro el proyecto, porque incluso dan el golpe con Betancur, pero son los mismos militares que derrocan después, 3 años, a Rómulo Gallego. Dando muestra además de que son los mismos que hacen el 18 de octubre. Claro. Y además dando muestra de que el problema no era el voto directo, porque se da el voto directo y sin embargo tumban a Gallegos y se instaura la dictadura de Marcos Pérez Jiménez posteriormente. El problema es la cultura democrática, que es lo que hay que rescatar de este 18 de octubre, 80 años luego. Lo del voto, el voto directo universal, y la constituyente famosa del 47 que abre pues ya constitucionalmente los espacios. Es que hay buenas lecciones de lado y lado si las queremos aprender. Y no puede haber democracia sin demócratas. Claro, así es. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.